tecnologías, ¿no? El hecho es de qué manera tenemos la capacidad de sentarnos creativamente a repensar los modelos educativos y a entender que la escuela no tiene por qué educar a mis hijos, los forma, eso sí, les da contenido, les da, digamos, ciertas materias específicas que tienen que ver con el desarrollo que a largo plazo tendrán como profesionistas y como personas en alguna parte. Pero finalmente es desde el lugar donde tenemos que comenzar a sentar las bases y en la propia comunidad para lograr interceder en estos tres dominios que yo mencionaba, que son el lenguaje del cuerpo y la emoción, para que los niños tengan un desarrollo integral. Obviamente eso te compromete a ti como padre, ¿no? Te compromete como educador, te compromete como abuelo, como tío, como padrino, como la figura de autoridad que se pueda encontrar cercana al menor. Y esto me parece importante tenerlo claro por lo siguiente. Adelante, Iscual. El filósofo coreano Byung-Chul Han, que ahorita está muy en boga a nivel mundial, por varios conceptos que él tiene respecto a la crítica de los tiempos en los que estamos viviendo, menciona que estamos transitando hacia lo que considera una sociedad paliativa. Ok. Y para mí ahí está el meollo del asunto. Hablamos de una sociedad paliativa cuando vemos expresiones de la algofobia, que es la fobia al dolor y al sufrimiento. Parte de ese dolor y sufrimiento está determinado por la incapacidad de hacerle frente a circunstancias adversas o al conflicto. En el momento en que yo como padre renuncio a la posibilidad de acompañar a mi hijo que apenas o a mi hija que apenas está empezando a reconocer qué son sus emociones, a mover su cuerpo, a entender a qué mundo llegó, en ese momento yo estoy siendo parte expresiva de esta sociedad paliativa, porque entonces lo que le digo a mi hijo es, no te enfrentes al dolor, no tiene caso que te frustres. Aquí está la televisión, aquí está el dispositivo y aquí está el juguete. Y ahí empieza Ahí es donde empieza el problema verdadero. Fíjate Entonces, que ese es un tema que vamos a abordar en todo este programa. Yo quiero también comentarle al público que vamos a tener aquí en Acceso B a dos especialistas en dos ramos diferentes, Iscoal. También te comento que va a estar, en este momento ya está entrando al estudio Alejandro Medina García, quien es economista, emprendedor y por supuesto me va a dar gusto poder platicar con él en esta tarde para poder también tener una perspectiva desde el lado económico sobre el tema que estamos planteando. Yo le doy la más cordial bienvenida al mi estimado Alejandro Medina, quien se está ya integrando a la mesa esta tarde de Acceso B. Itzcual, en referente a esto que estás platicando, pues obvio, ¿no? En el estado de Tabasco tenemos circunstancias muy diferentes a las del primer mundo. El libro en el cual te platico que se denomina Cretinos Digitales, pues dice que, bueno, ¿qué tan preocupante es el tema? Hablando de temas numéricos e mediciones, cuando países de primer nivel están viendo una reducción de por lo menos 7 puntos de su IQ respecto de esta generación, cuando en promedio cada 10 años la población sube 3 puntos de IQ en relación a lo que se mide a través de algo que se conoce como el método Flynn. Pero dice el autor, esta situación es preocupante si los países de primer nivel están siendo complicadamente reduciendo esa medición, esa puntuación. Entonces, los países en vías de desarrollo, como es México, pues implica unos retos diferentes, unas circunstancias diferentes. Y para ese tema me da gusto tener aquí en el estudio a Alejandro Medina García, economista, a quien ustedes ya conocen muy bien, conocen perfectamente. Él es emprendedor, también es creador de OK Rabbit, que les invito a que lo sigan en redes sociales a través de Facebook y todas las plataformas derivadas de OK Rabbit. Yo te doy la más cordial bienvenida, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias y mucho gusto. Igual un saludo enorme a Isco. Pues bueno, vamos a entrar directo al tema. Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Dame. Claro que sí. Bueno, yéndonos entonces al estudio de Michel Desmourguet, que es el estudio sobre el libro de Cretinos Digitales. Pues es cierto, tenemos, digamos, este estudio manifiesta un hecho, un suceso básicamente, que tiene que ver con la disminución del decrecimiento del IQ medido década tras década, de entre menos 4.3 y menos 2.5 en la escala de IQ. Y esos números son preocupantes porque estos cambios acumulados, el estudio marca que a partir de 1976 se empezó a romper la tendencia de IQs crecientes. Lo que platicabas acerca de Flynn, que comenzó estos estudios de IQ de forma sistemática,
pues él narra que desde 1932 hasta 1978 se tuvo un IQ creciente por parte de toda la sociedad, ¿no? Básicamente todo el mundo occidental principalmente, pero que a partir del 76 se comienza a romper esta tendencia, bajando década a década, y bueno, esto tiene bastantes efectos. Y también hay varias cosas que han pasado en el mundo. Es rápido, es fácil irnos por una sola variable para querer explicar un fenómeno de este estilo, pero en realidad estamos ante un fenómeno multivariable. ¿Y por qué un fenómeno multivariable? Porque también las variables que llevaron a elevar el nivel de IQ desde 1932 a 1978 también fueron un asunto multivariable. De hecho, se tiene registros y varios estudios que indican que la nutrición, por ejemplo, es un asunto que impacta mucho el desarrollo cerebral, ¿no? También, 1932 a 1978, hay un cúmulo de políticas públicas, principalmente lo que se le denominó el estado de bienestar, ¿no? Una especie de, digamos, de protección social, pues a la población para evitar, digamos, que caídas en una pobreza terrible, lacerante, que se han ido desmantelando. Todo este tipo de políticas se han ido desmantelando, y pues digamos que traemos un fenómeno que, eh, que tanto de forma económica nos ha impactado fuertísimo, como también obviamente las nuevas tecnologías, ¿no? Fíjate que, Alejandro, eso que comentas tú es muy importante, hacer un poquito de énfasis en el tema de los impactos que este autor y derivado de este libro, varios artículos han comentado al respecto de que posiblemente se esté generando una población que tenga, como el adulto define, con cierta mediocridad y cierto conformismo, que eso al final va a ser sumamente complicado que esté, obviamente, con gran cantidad de gente de ese tipo, y que eso va a causar síndromes en el tema económico. Qué bueno que lo comentas en ese sentido. Y bueno, viendo a, sobre que estamos, o sea, que se está generando una generación, yo sería más tajante y diría, no se está generando, vivimos en una generación que ha decrecido constantemente sus niveles de IQ, ¿no? No es algo como de, bueno, es que la siguiente generación que llega, pobres de ellos, o como si fuera algo alienígena, que no fuera de nuestro mundo, sino que nosotros vivimos en un mundo en el cual nosotros mismos cada vez vamos perdiendo, digamos, que ese poder de raciocinio que es tan importante, porque básicamente es lo que nos hace humanos. Pero yéndonos a la parte del estudio que habla sobre la tecnología, digamos, estos efectos dañinos, que sí es cierto y está muy documentado que la tecnología y el entretenimiento tiene efectos dañinos en el cerebro, sobre todo cuando se vuelve el único uso que el individuo le da a la tecnología, ¿no? Cuando solamente te dedicas, por ejemplo, a las redes sociales o a Netflix, a utilizar estas plataformas sola de entretenimiento, pues hay un uso perjudicial. ¿Y por qué es ese uso perjudicial? Eso tiene que ver en neurología, con la plasticidad del cerebro. Nuestro cerebro, a diferencia de muchos otros animales, los animales, si nos damos cuenta, nacen y en menos de un día ya están corriendo, ya están... ¿Por qué? Porque ya nacen con un cierto desarrollo, pero no cambian mucho realmente a lo largo de su vida. Los humanos somos muy diferentes. Los humanos nacemos en un estado de indefensión total y empezamos a evolucionar, y vamos evolucionando con el entorno. Y esto es porque nuestro cerebro es muy plástico. ¿Qué quiere decir que sea muy plástico? Que conforme vamos aprendiendo, se van fortaleciendo zonas y se van debilitando otras zonas. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no se puede fortalecer de forma homogénea, porque tiene recursos limitados. Y que derivado de lo que estás comentando, yo también leía en este documento, en estos artículos, que incluso hay una edad en donde ya no hay marcha atrás. Dice, es decir, el cerebro, como tú lo dices, una parte plástica, más, como decía el autor, está más húmeda, hace una ejemplificación. Esa parte. Y bueno, dice, pero llega un momento en que el cerebro ya no se empieza como a secar y ya no absorbe más conocimiento, ya no se adapta a otras circunstancias,
a cómo va creciendo la edad. Todos estos temas me va a gustar darle la bienvenida igual a nuestro amigo Carlos Ramón Campos Chávez, abogado y analista político, y de una vez los dejo en la mesa a nuestro sociólogo, amigo Itzcoal Jiménez Vargas, a mi economista amigo Alejandro Medina García, y también se lo voy dejando a nuestro amigo Carlos Ramón Campos Chávez, cómo incluso hablabas tú, Alejandro, de temas de políticas públicas, y cómo vemos ahora en China que se está implementando políticas alrededor de este tema, pero políticas rigurosas, en donde le dice a la gente, ahora va a haber multas, va a haber castigos, va a haber circunstancias que van a orillar a que la población se vea de alguna manera regulada, ahora sí que a la fuerza, para que estos, de alguna manera, artefactos tecnológicos tengan una razón de ser en su proceso. Incluso hablan 2 horas durante la semana, 4 o 6 horas en fin de semana, día festivo. Son muy rigurosos y hay otros ejemplos que ponen en otros países, de otras políticas públicas, pero aquí rescato lo que también decía Itzcoal, de que quizás si tuviera la información el adulto que está guiando al niño, estas situaciones no se darían. Pero bueno, esos temas lo vamos a platicar en una ronda específica. Carlos, bienvenido aquí a Acceso B, a tu programa, por supuesto, amigo de esta casa, y por supuesto te doy la bienvenida al abogado y analista político. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, la verdad que entrando en materia, porque aquí mis buenos amigos ya colocaron un buen background de la situación, de una problemática social que estamos viendo. Es un asunto estrictamente de salud pública. Yo es ahí donde quiero enfocar específicamente en el tema público, ¿no? Es un tema de salud pública porque ya estamos observando con evidencia científica y empírica, con datos. Yo comentaba fuera de aire que estamos en un gran experimento social. Creo que nunca en nuestras vidas hayamos tenido una interacción del calibre que lo estamos teniendo con las redes sociales, con los medios digitales. El confinamiento vino a exacerbar y vino a multiplicar la vida digital. Por correspondiente, vaya, el impacto en lo individual y en lo colectivo de que sí iba a dar, lo estamos viviendo hoy en día. La situación aquí es que, ya insisto, de evidencia empírica, el estudio que bien estamos aquí colocando del científico francés, más también hay un estudio científico también por parte de Facebook, que The Wall Street Journal y The New York Times sacaron la semana pasada. Que fue muy criticado, por cierto. Que fue muy criticado, donde hay una evidencia clara que en adolescentes el nivel de problemas de salud pública, depresión, ansiedad, histeria está generando en los jóvenes, adolescentes y también de mayor edad. Entonces, ¿qué tenemos a grandes rasgos? Ya tenemos un impacto directo en la sociedad, en el individuo. Aquí la situación es, vaya, si vamos a pensar en el gobierno norteamericano, también la Unión Europea, que también está colocando paquetes de regulaciones al uso de los medios digitales por parte de la sociedad, sobre todo menores de edad. A ver, China. Es increíble que los chinos, con el tema de TikTok y todo ello, acaban de emprender una legislación para reducir el uso de videojuegos y ese tipo de instrumentos, medios digitales, porque ya se dieron cuenta del daño que se está generando, que es la temática que estamos colocando el día de hoy, ahora sí que el decrecimiento cognitivo para percibir la realidad. Entonces, cuando uno habla de salud pública, estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de temas formativos, educativos, culturales, estamos hablando de decisiones en el corto, mediano y largo plazo, de cómo la sociedad que se está formando con esos instrumentos, qué tipo de ciudadanía va a surgir con ello. Y eso es un tema delicado porque, a ver, ya lo vimos en 2016, en la elección norteamericana, donde hubieron evidencias claro, claras que en personas mayores de edad influyó el tema de las fake news, que también es una realidad en las redes sociales, cómo generó un impacto emocional sensacional para la decisión ya colectiva, ahora sí que políticamente hablando, no solo en Estados Unidos, sino también en el Brexit y en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué tenemos aquí enfrente? Me parece, y por eso lo coloqué en términos de salud pública desde el área que nosotros profesamos, ¿qué tiene que hacer el Estado, nuestros gobiernos y la sociedad en conjunto, para efectos también de empresa privada, para efectos de regular de manera responsable, desde una lógica de la democracia liberal, para evitar que el daño no sea mayor? Porque lo que es un hecho es que el daño se está multiplicando, y quedarnos con los brazos cruzados sería completamente irresponsable. Fíjate que también genera responsabilidad. Así es, y fíjate que en este contexto de todos los articulistas que hemos leído en esta tarde o en estos días, referente a este bestseller que es el que saca al debate esto que es importante discutir, esa creo que es la opinión colectiva que hay de todos.
el hecho de que se voltee a ver esta circunstancia y que se empiece a pensar en soluciones específicas desde el ámbito público, por supuesto, pero también desde el tema personal, ¿no? El tema de la sociedad y la responsabilidad que tiene la sociedad para atender estos temas. Yo quiero que me sigan acompañando esta tarde. Vamos a regresar en una mesa más abierta de diálogo con nuestros invitados, el sociólogo Iscoal Jiménez Vargas, el economista Alejandro García Medina y el abogado y analista político Carlos Ramón Campos Chávez, que para mí, para Luis Benavides, es un privilegio que estén en la mesa de acceso B. No se vayan, estamos en breves momentos de regresar. En Papelería Benavides encontrarás papel y bolsas de fantasía, globos, artículos de oficina. Además, te ofrecemos servicios de trámites por internet, impresiones, escaneos y copias. Y aquí seguimos en Acceso B, aquí donde tú ya tienes tu boleto. Voy a leer rápidamente los mensajes. Desde Sumo Villahermosa, saludan al licenciado Iscoal de parte del equipo de Sumo Villahermosa, que por cierto hace muy buen café. Un saludo, Elías, claro. ¿Cómo no? Sí. En esa parte te mandan saludos también. Esa es en la plataforma Radio Choca, en la plataforma Tu Nueva Visión. Nos saluda Blanca Terán, muy buenas tardes Blanca, también nos envía saludos Dulce Centella, muy buen tema nos dice y muy buenos ponentes, por supuesto, claro que sí, tenemos los mejores ponentes, nos envía saludos Lady Sosa Angulo, muy interesante tema, Jacobo, gracias por el icono, Francisco Álvarez Rodríguez, amigo, excelente tema, nos ve desde Cancún, un gran profesionista, maestro en administración pública también, Paquito, te mando un abrazo, un buen programa de debate, a la altura sobre temas como los padres de familia, necesitamos preocuparnos. Saludos a Luis Benavides, muchas gracias. Y también ahí en Tu Nueva Visión, Sumo Villahermosa nos vuelve a mandar saludos. Muchas gracias, un buen café, visítenlo ahí en la colonia Tamulté, ahí están en Vicente Guerrero, excelente café. Bueno, pero continuamos con el tema, que estamos abordando y hoy, y ahora en este momento, entramos en una mesa más dinámica, donde vamos a participar todos, no es debate, pero se le parece. Iscoal Jiménez Vargas, ¿cómo ves el tema de lo que ya estamos planteando? ¿Cómo le entramos a estos tus primeros minutos de diálogo? Bueno, muy breve y retomando elementos que han compartido Alejandro y Carlos, me parece fundamental y toral señalar que sí es un asunto de salud pública y me parece importante el apunte que hace Alejandro en el sentido de que cómo coincide este fenómeno con la desaparición del estado de bienestar, porque para mí está la clave. Hay una filósofa norteamericana que se llama Wendy Brown, que escribe un libro que a mí me parece una obra fundamental para estos tiempos, que se llama El pueblo sin atributos. Y justamente la gran reflexión que hace es cómo a partir de este modelo económico, que particularmente se comienza a fortalecer en la década de los 70, los 80, que es el modelo neoliberal, comenzamos a transitar del famoso homo políticos al homo económicos. ¿Qué quiere decir? Que dejamos de concebirnos como ciudadanos, creadores de nuestro propio destino, en un proyecto que nos pueda trascender y comenzamos a actuar a partir de ciertos dispositivos que lo único que tienen como resultado, como objetivo, es buscar la atención a la propia psicología, desentendiéndonos de la parte social. ¿A qué voy con esto? Bien lo comentaba en la sección anterior, tenemos que romper el paradigma de la productividad. Para mí está la clave. Cuando la educación comenzó a verse desde la perspectiva de la productividad para comenzar a formar a los seres humanos en torno a ciertas profesiones o para la obtención de ciertos resultados y de la satisfacción personal, perdimos la clave.
Por eso, el problema, si bien para mí no son los dispositivos son expresión porque son un resultado tecnológico del desarrollo específico del modelo de vida y en este caso de país y de mundo en el que estamos circunscritos. Estamos en una crisis civilizatoria, la pandemia también es prueba de ello y creo que es justo el momento de empezar a reflexionar y a tocar estos asuntos. Bien lo mencionaba Alejandro también, ¿esto es irreversible? ¿Valdría la pena lanzar la pregunta? Aparentemente no, pero entonces lo que nos tiene que apelar es, como bien lo mencionaba Carlos, ¿cuál es el proyecto que sigue? ¿Cuáles son los ¿Y mecanismos? cómo se articula esto con políticas públicas, en el caso de México, de los 3 órdenes de gobierno, además de qué labor le toca a la sociedad civil para comenzar a trabajar los temas? Porque si lo comenzamos a ver por separado desde el punto de vista pedagógico, psicológico, económico, social, creo que al final de cuentas nos podemos perder en una red interminable de especialistas y de documentos técnicos, pero creo que para mí el punto de vista siempre va a ser tener la perspectiva macro, sistémica, política en este sentido, porque al final de cuentas, pues el destino de las naciones y de los países está en juego, por supuesto, ¿no? sí. Y si no tenemos personas, hombres, mujeres, sujetos que tengan la posibilidad de tener la capacidad de aprender el mundo a partir de un desarrollo propio de su propia, a partir de su biología y de su propia psicología, entonces estamos en serios problemas. Fíjate muy serios problemas. Eso es importante rescatarlo y yo lo quiero trasladar a tu cancha, Alejandro. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que hemos estado platicando en el segmento anterior y lo que ahora nos comenta nuestro querido amigo? Retomando lo que comentaba Scott de la hipótesis de esta forma de ver las cosas del Homo economicus, ¿no? Y añadiéndole un poco de neurociencia, tenemos que recordar que el cerebro humano, intentando definir la inteligencia, pero el cerebro humano va, digamos que desde dentro hacia afuera. Primero comenzamos con un cerebro reptiliano, con un cerebro muy básico que tiene que ver con el quiero, obtengo, ¿no? De ahí vamos con ya cerebros un poco más complejos hasta terminar con la parte que se denomina neocórtex, que tiene que ver con un proceso de analizar las cosas, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en ese sentido, la inteligencia tiene muchísimo que ver con la resistencia, con la dificultad, es decir, con no querer y obtener al mismo tiempo de una forma inmediata, sino de decir, quiero esto, pienso en cómo lo voy a obtener, resuelvo el problema que me impide tenerlo de una forma inmediata y entonces lo obtengo. Y en el pensar y en el idear, en el planear, en el resolver, es en donde podemos encontrar, digamos, el proceso que nos puede denominar, hacerlo llamar inteligencia. Y en ese sentido, la parte del IQ, pues podemos un poco pensarlo con la siguiente analogía, ¿no? Es como tener un recipiente que en donde tú puedes tener una gran cubeta, ¿no? Que puede ser una gran capacidad cerebral, pero esa cubeta puede no tener agua, ¿no? O tú puedes tener una cubeta muy pequeña y esa cubeta tenerla al tope, ¿no? Entonces, siendo la inteligencia esta agua que está en la cubeta, pues no importa, digamos, qué tanta capacidad cerebral, obviamente es muy bueno tener una gran capacidad de poder hacer sinapsis de tus neuronas, pero es importante llenar ese cerebro. Entonces, en ese sentido, y justo ya retomando la parte del Homo economicus, uno de los grandes temas, y por eso se me hace muy triste, por decirlo menos, políticas públicas como las de China que solamente se enfocan a prohibir, exactamente, ¿no? Cuando en realidad muy pragmática, pero que quita de lado, digamos, la parte que yo considero más importante, que tiene que ver con el hiperconsumismo y con todo un sistema, en específico el sistema monetario, un sistema monetario basado en un dinero, que ya lo hemos platicado antes, que se denomina el dinero fiat, que fiat viene de la palabra fe, que viene de que no está realmente sustentado en nada. Y este dinero que lo tiene China, lo tiene Estados Unidos, lo tiene absolutamente todo el mundo, nos tiene actualmente en un esquema de bajas tasas de interés, bajo ahorro, baja inversión, alto consumo, altas deudas, me endeudo para consumir, muchísimo trabajo, menos tiempo para que uno pueda, digamos, pasar con su familia, alta inflación, una alta depreciación de la moneda y todos estos fenómenos económicos, lo que nos hace es que apreciemos mucho el presente y que no construyamos, digamos, hacia el futuro, sino que nos vuelve reptilianos, nos vuelve, como lo comentaba, quiero, obtengo, quiero aceptación, me meto a las redes sociales, quiero entretenimiento, me meto a Netflix. No hay una parte en la cual
tengamos una resistencia que nos haga tener que pensar. Y todo esto es el sistema mismo, el sistema monetario, el sistema económico que nos hace que quiere siempre que seamos ese homo economicus que solamente agarremos, queremos algo, obtenemos, damos dinero y eso es lo que el sistema Fíjate privilegia. que es importante y de hecho aquí veo similitudes en lo que acaba de decir Scoy, lo que estás diciendo tú, Alejandro, pero ahora le doy entrada a mi estimado Carlos. Carlos, ¿cómo ves este tema en este diálogo de ideas que tenemos? Sí, a ver, yo comparto de manera sistemática las aportaciones de Ito y de Alex. Sin embargo, quería yo aquí colocar otros términos en la mesa como para complementar la argumentación. Si bien estamos en un proceso de cambio civilizatorio, o crisis civilizatoria, como se quiera ver también, pues hay varios autores que desde los años 80 a la fecha ya venían viendo cómo el capitalismo y el exceso de consumo, el hiperconsumo, nos estaba llevando a ese tipo de desequilibrios sociales, primero, y posteriormente económicos. Y por ejemplo, tenemos a Gilles Lipovetsky, que es un autor francés que en 1983 escribe una obra que se llama La Era del Vacío, donde hace referencia a una sociedad hiperconsumista en la lógica de buscar una aceptación, como bien comenta Alex. Pero imagínense, en los años 80 no teníamos los medios digitales que tenemos hoy en día. Los medios digitales en sí no es el problema, es el uso que tú le generas al medio digital. Está como esa analogía con el dinero. El dinero no es malo, sino qué haces con el dinero. Lo mismo pasa con otro tipo de instrumentos. Es un instrumento para buscar un resultado. El tema es el resultado. Y una de las críticas desde la sociología política es que esta lógica de dominación está viendo al ser humano no como un sujeto de derechos, sino como un objeto de consumo. Y ese es donde se pervierte la situación. Lo que estamos viendo hoy en día cuando se intensifica el uso de las redes sociales en el mal uso que le estamos dando, porque hay una realidad, no quiero llegar al bueno o mal, pero hay un sobreuso que nos está llevando a un problema, por eso comento, de salud pública, donde yo creo que desde una lógica moral tendremos que regular, pero también el Estado, porque también hay que decirlo, el modelo de negocio de las redes sociales está para que consuman la red social. Lo que ustedes ven en sus redes sociales yo no lo veo. Y hay una lógica de algoritmo que te lleva a sobreconsumir algo que no necesitas. Ahí viene la problemática, en la manipulación, la coacción, la cooptación de la atención, en una economía de la atención para atraer y generar una afectación. El tema que ya se convierte en un problema de Estado, de gobierno, de sociedad, cuando ya estás afectando el entorno, que es lo que estamos viendo hoy en día, y donde ya en un futuro a corto o mediano plazo puede generar reversiones cognitivas muy importantes en las niñas y niños. Termino con lo siguiente. El interés superior del menor. El interés superior del menor, lo dicen las Naciones Unidas muy claramente en sus recomendaciones, es un asunto que el Estado y los gobiernos y la sociedad deben de velar más allá de cualquier circunstancia. Es la y el menor los que están de por medio. Fíjate que interesantísimo el tema. Le agradezco a Bernal dice, la inteligencia humana debe favorecer el entorno de la persona, las demás, su medio ambiente y entornos cercanos. Si esto ocurre, hay desarrollo y sobre todo crecimiento humano con respeto, como parte que es el humano de un ecosistema. El desarrollo humano no solo es consumo y dinero. Gracias a Abraham Alanis que nos escribes, él nos escribe desde Nayarit y por supuesto le mando un abrazo hasta allá. Itzcoal Jiménez Vargas, en esta segunda ronda y vámonos por 2 minutos, chicos, profesionistas en esta mesa. ¿Cuál es tu contexto en esto que estamos platicando y sobre lo que acaba de decir Carlos y Alejandro? Pues simplemente cerrar con que creo que tenemos que hacer el esfuerzo de trazar perspectivas de largo plazo. Romper con esto que Byung-Chul Han habla de la democracia paliativa, de dejar de lado los centros. La política es conflicto y la política tiene que ver con la propuesta concreta de un proyecto de vida, que en este caso es un proyecto de vida social, ¿no? Apalancado por el Estado, por la figura del Estado, ¿no? Y creo que por ahí es donde tenemos que entrar de nueva cuenta. Por eso no es casual que en el mundo esté el debate de ciertas corrientes políticas y de ciertos proyectos de una manera muy particular, porque al final de cuentas son reacciones a toda esta tendencia de las últimas décadas, insisto, de esta ideología neoliberal, hablando desde una perspectiva política, que lo que pone, digamos, en la palestra es primero la satisfacción personal y el despojo de la noción que yo tengo como sujeto político creador de mis propias condiciones de vida. Simplemente cerraría con una frase, que se me va el autor ahora, pero me parece muy importante la reflexión que hace, y lo toma a partir de la Declaración de Fundación de los Estados Unidos. Dice, el derecho a la búsqueda de la felicidad es una, digamos,
es un derecho propio de cada individuo, pero la construcción de las condiciones sociales para que cada quien pueda buscar la felicidad sí es un asunto público. Sí. Y creo que por ahí es donde justamente tenemos que entrarle al tema, ¿no? Fíjate que es interesante la mecánica en cómo estás concluyendo esta parte del tema, sobre todo porque aquí dentro de la mesa lo que yo alcanzo a percibir de inmediato es que sí se urge, primero, evidentemente la atención a estos temas desde todos los frentes posibles y segundo, una acción colectiva en la discusión y por ende en la consecuencia de lograr mecanismos que puedan trabajar para integrar lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa parte de atención colectiva es importantísima en este tema. Alejandro, en este contexto y derivado de tu visión como economista y como profesional emprendedor que eres, ¿cuál es de alguna manera, tu desarrollo de conclusión en este tema? Yo creo que hemos visto a lo largo de esta plática que tenemos un sistema diseñado para bajarnos el IQ. Básicamente un sistema diseñado para hacernos más tontos, ¿no? Entonces la gran pregunta aquí de forma interna es cómo resistir. Y recordando que resistencia tiene mucho que ver con inteligencia, pues creo que es muy importante pensar en cómo resistimos, digamos, a este sistema diseñado, ¿no? Además de la acción colectiva, yo creo que una de las cosas muy importantes es la responsabilidad y la responsabilidad paterna. ¿Por qué? Porque estas generaciones no son extraterrestres, reitero, no vinieron de la nada, son producto de las viejas generaciones. Todo lo que vemos hoy fueron cambios hechos, puestos en andar desde viejas generaciones, ¿no? Entonces hay una responsabilidad enorme que se tiene que hacer, digamos, cargo de esa y nosotros tenemos igual que hacernos cargo de este futuro. Entonces, en ese sentido, yo diría que no se puede educar hijos inteligentes si no se es una persona inteligente. Y regresando al ejemplo de la cubeta, pues creo que es importante comenzar a llenar esa cubeta de agua, porque el IQ, y es una de las cosas que además los estudios nos muestran, el IQ cambia. Sí. Se tiene un andamiaje, pero va cambiando conforme más tú vayas ahora sí que ejerciendo tu inteligencia, porque también el cerebro es un músculo y se tiene que ir acostumbrando a ese trabajo de inteligencia. Entonces, para mí el primer paso, recomendación para todos en nuestra vida, porque nunca es suficiente, es importante que el primer paso es hacerse más inteligentes, desarrollar actividades que te provoquen un mayor uso cerebral. Hay muchísimas actividades, pero así de bote pronto, muy rápidamente. Tenemos juegos también, tenemos el ajedrez que nos puede ayudar a desarrollar esta parte de inteligencia lógica. Tenemos la lectura, tenemos el debate y una de las cosas que yo considero más importantes, tenemos el debate que te lleva a cuestionarte y no a cerrar conclusiones fáciles, porque muchas veces nuestros debates como padres, como hijos, como cualquier tipo de debates, es de, bueno, es que pasa este fenómeno por esto, punto, prohíban los videojuegos o punto, hagan tal y tal cosa, y ese es el debate que soluciona, y no, tenemos que aprender a tener debates abiertos en el cual salgamos de las mesas con dudas, con más dudas, y entonces investiguemos. Yo creo que conforme vayamos haciendo eso, aprendamos a llenarnos, digamos que de actividades que nos estimulen, vamos a poder resistir ese sistema que está diseñado para bajarnos el IQ y por lo tanto, digamos, vamos a poder educar hijos más inteligentes. Muchas gracias, Alejandro. Carlos, en este contexto y referente, nada más hago un paréntesis, decían también los articulistas de los autores del libro que pues también el tema del lenguaje juega un papel importante, ¿no? Lo platicaba Itzcoatl al principio, de cómo hemos ido perdiendo este maravilloso lenguaje, el respecto, en el caso de nosotros, el castellano, y cómo el tema de usar íconos y cómo usar símbolos ahora es la nueva modalidad, y cómo también eso altera nuestra circunstancia de razonamiento, como lo acaba de decir Alejandro, en un contexto de ya no tienes la construcción de un diálogo, más bien mandas un mensaje, un mensajito, una figurita y con eso concluyes una comunicación. Eso es de lo que estamos platicando en este tema. Carlos, ¿cómo finalizas este proceso en este contexto que estamos platicando del tema de este día? Yo quiero aquí plantearlo en términos de los excesos. Me parece, yo como interpreto, creo que coincidimos los integrantes en la mesa también, pero en lo personal, comparto una cita de Francisco de Quiroga que decía que los excesos son el veneno de la razón. Los excesos son el veneno de la razón. ¿Qué es lo que está en disputa en este momento? Es un exceso de un instrumento.
En sí, el instrumento no es malo, pero tampoco eso depende del uso que le des ese instrumento dentro de la colectividad. Ese instrumento que nos está permitiendo debatir, dialogar, conversar, compartir ideas, nos permite también llevar proyectos de vida empresariales, conocer es muy importante. El confinamiento nos forzó a que tuviéramos que acortar distancias, pero con los medios digitales tuviéramos que ampliar fronteras. Es muy importante destacarlo, tampoco es malo, pero me parece, insisto, el concepto de excepción. Y aquí se los estoy, ahora sí que planteamiento esotérico, el punto medio, el equilibrio. Me parece, y aquí creo que hicimos en la mesa también, es el nuevo proyecto social que se tiene que construir, porque aquí quiero destacar algo. Lo social preconfigura lo político, lo económico, lo cultural. Aquí tenemos que reconfigurar, recalibrar y encontrar este nuevo equilibrio ante los excesos en los cuales nos hemos topado. Porque lo que es un hecho es que ya llegamos a un extremo. Tenemos ahora que recalibrar, encontrar un nuevo equilibrio. La propuesta me parece que tendría que ser es, y la pregunta también tendría que ser es, metodológicamente, siendo muy estricto, es cómo reconfigurar este desequilibrio para volver a armonizar y poder reconstruir la sociedad que venga de aquí en el paradigma que tenemos. Eso es muy importante, reequilibrios sin excesos. Porque eso es importante decirle al público que el diálogo nunca se puede terminar, que la discusión de las ideas debe ser fomentada a través de las dudas y los cuestionamientos para que podamos llegar a objetivos que nos beneficien como comunidad y por supuesto que nos den una luz a cada una de las personas en esto que llamamos vida. Pero para mí es momento de agradecerles a esta mesa, gran mesa, Ixcoal. Te agradezco el que hayas integrado a este grupo de Acceso B. Para mí siempre es importante tener las mentes no solamente preparadas, sino abiertas a la discusión, al diálogo, pero sobre todo a la confrontación de nuestras propias dudas y al enriquecimiento de, obviamente, de alguna manera, a resultados u objetivos planteados en esta mesa. Bienvenido a Acceso B, esta es tu casa, hazla tu casa, y yo espero que pronto estemos viendo también el Lagarto Oculto de regreso, aquí en estos de los temas de las redes sociales. También te felicito por tu reciente anuncio que se acaba de hacer, que ya tendremos oportunidad de platicar de esos temas. Mi querido Alejandro, muchas gracias por estar aquí en esta tarde de Acceso B. Por supuesto, Alex es parte importante de Acceso B desde el principio también. Bienvenido, economista, emprendedor. Visite su página OK Rabbit, está haciendo trabajos muy importantes en el tema de altruismo y desarrollo de comunidad. Búsquela en okrabbit.com o en Facebook OK Rabbit. Gracias, Alex, por estar aquí el economista de cabecera de Acceso B. Y por supuesto, Carlos, a ti que te aprecio también demasiado en este sentido, muchas gracias por estar aquí en Acceso B, el abogado, analista y abogado de cabecera en su programa. Ya tiene mucho tiempo aquí, desde aquella elección de Estados Unidos, cuando empezábamos a discutir al aire libre, y miren, hoy ya estamos aquí con un gran y nutrido cuerpo de mentes participando. Y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo martes aquí en la misma hora en Acceso B. Aquí tú ya tienes tu boleto. Mi nombre es Luis Benavides, muchas gracias. Buenas tardes, te quedas con la alcoba.